¿no? Un intelectual de primer nivel, que fue el primer embajador del México independiente. Es decir, había una mezcla de ideologías. Sí, los discursos políticos a favor o en contra de Juárez eran de altísimo nivel, también hay que decirlo. O sea, Puebla era una ciudad de alto nivel intelectual y eso se discutía abiertamente. Tampoco hay que pensar como que en las casas si era secreto. No, los discursos políticos para defender causa eran públicos y se daban con todo. O sea, es más, te podría decir que hoy somos más conservadores y mochos a veces en términos de la política, porque queremos ser políticamente correctos. No, el 19 eran los más incorrectos. Y eso está muy bien, ¿no? Porque eso es lo que genera estos ambientes. Por eso es equivocado irnos con la idea, con estas ideas. No, hay gente que apoyó, por eso el testimonio de Patricio Ramos es buenísimo, porque es el testimonio de un poblano que dice, pues yo no sé manejar un arma, soy pintor, pero voy a defender a mi patria. Y como él hubo muchos. Lo que pasa es que no los tenemos tan claros. Y el otro ejemplo buenísimo son los ejércitos de la Sierra Norte, ¿no? ¿Qué hacían en Puebla? Porque parece sencillo que dices, bueno, pues, los Acapuatlas y los Xochapulcas y vinieron. Como si fuera tan fácil venir también, ¿no? O sea, en la actualidad no está tan cerca, ¿no? No, se sigue. Te echas 2-3 horas de camino. Y llegas a Teteli y descubres un lugar maravilloso, por cierto. Además, ¿no? Teteli y Acapuatla son bellísimos. Ahora, tráelos a la capital. En esta época, en este momento, con camiones, con autobuses, como sea, en verdad sí te tardas 2 horas y media, 3 en un camión. Imagínate en aquel entonces, ¿cómo llegaron? Lo que ocurrió es que desde muchos días antes estaban aquí presentes porque tenían un tema con tierras, justamente. O sea, había un conflicto de tierras, parece que estoy narrando la historia contemporánea, ¿no? Pero había un conflicto de tierras por los que hizo que se organizaran y vinieran aquí a la ciudad para protestar, resolverlo, arreglarlo, ¿no? Por eso estaban aquí, ¿no? Y cuando están aquí les dicen, oiga, pues échanos la mano. Necesitamos patriotas en serio, ¿no? Están los generales de la Sierra Norte que conocemos, ¿no? También. Y entonces, esa es una fortuna, hay que decirlo. O sea, Zaragoza no es que haya pedido que vinieran a apoyarlo, no se hizo. O sea, él sí pide, por ejemplo, que vengan ejércitos de apoyo. Por eso hay que también dimensionar que el ejército que defiende Puebla es un ejército nacional. O sea, están los batallones de lanceros, que los hemos leído, a veces unas placas, los escuchamos, pero están los de Chiapas, están los de Morelia, ¿no? Hay que decirlo, están los de San Luis Potosí, obviamente están Puebla, están los ejércitos de la Sierra Norte, y Zaragoza pide apoyo. Tristemente llega el 6 de mayo el apoyo, ¿no? Por ejemplo, llegan los de Guanajuato, ¿no? En Guanajuato llegan el 6 de mayo y uno de nuestros grandes escritores de la historia, para mí el más subvalorado, que es Jorge Ibargüengoitia, su abuelo era el general en esa época. Y Ibargüengoitia, en uno de sus textos, cuando habla de historia, con este humor negro que él dice que nunca lo pensó así, pero para mí me parece que estaba en sus venas, dice, bueno, mi abuelo quiso ser patriota y pues llegó tarde a la batalla, ¿no? Llegó al otro día y pues no defendió nada, y pues lo que sí le tocó fue el sitio del 63, donde tuvimos que entregar la ciudad. Entonces lo hace un poco de manera burlona, o no lo sé, porque bueno, es difícil a veces saber de Ibargüengoitia. Pero realista. Sí. Quiso ser pero llegó un día. Sí, a ver, pero fíjate, tampoco sabían que iban a ser héroes. Sabían que tenían que defender, ¿no? Y llega el 6 y a su abuelo sí le va a tocar la defensa del sitio. De hecho, si vamos al Ayuntamiento de Puebla y vemos la lista de los generales que están en el sitio del 63, pues vemos a González Ortega, Berriozábal, Negrete, Porfirio Díaz, y vamos a leer a Florencio Antillón, el abuelo de Jorge Ibargüengoitia Antillón. Siempre les decimos Jorge Ibargüengoitia, su segundo apellido es Antillón. Ahí está el nombre de su abuelo. Su abuelo, después de que ocurre todo esto, acaba como gobernador de Guanajuato. En la Lóndiga de Granaditas hay un retrato medio perdido de Florencio Antillón, y lo entierran en un parque que, si tú llegas a Guanajuato, y creo que es parte de esta historia maravillosa de Ibargüengoitia, llegas a Guanajuato y le dices a cualquier taxista, oiga, lléveme al parque Florencio Antillón, no te van a poder llevar, no van a saber. Lléveme al parque de la Presa de la Hoya, es el parque Florencio Antillón. Y cuando Ibargüengoitia muere, ¿no?, en este terrible accidente en Madrid del avión, se llevan los restos a enterrarlos al parque que lleva el nombre de su abuelo, y le ponen una placa donde dicen, aquí está enterrado Jorge Ibargüengoitia, que fue nieto del general Antillón, bla, bla. O sea, no está enterrado no por ser unos grandes escritores, sino por su abuelo. Digo, que parece hasta que el guión lo escribió Ibargüengoitia. Pero regresando al 5 de mayo, Zaragoza pide apoyo, ¿no? No llegan. Entonces él tiene un ejército corto, con voluntarios, con ejércitos de la Sierra Norte,
y él cree que van a atacar el 6, porque obviamente él está pensando como militar y dice, bueno, pues seguramente van a llegar a las orillas, van a sitiar, ¿no? Y demás. Pero el famoso conde Lorenzés, que era el general francés, dijo, subestimó a los mexicanos, como muchos entrenadores de fútbol lo han hecho con la selección mexicana a veces. Eso siempre va mal, pero bueno. Y entonces dice, no, pues no va a ser necesario en ningún sitio. Hay un documento que le escribe a Napoleón diciendo, somos de una raza superior, los vamos a tomar. Claro. Y entonces, en vez de hacer una estrategia militar de sitiar, se va con todo. Por eso a Zaragoza le dicen el 5 de mayo en la madrugada, se están moviendo los ejércitos. O sea, él espera la batalla del 6, y en realidad es el 5. Despierta con una arenga, prepara todo el ejército con palabras motivantes y coloca todo su ejército, dirigiendo desde los remedios, ¿no? Gracias a los telegramas sabemos cómo va la batalla, y el telegrama que escribe Zaragoza justamente alrededor del mediodía dice que se rompe el fuego, aproximadamente a las 12 del día, ¿no? Y en ese romper el fuego, que es pues, empezar con cañonazos, lo que llama la atención es que el ejército francés se va al cuerpo a cuerpo, ¿no? En un cerro que no tiene nada que ver como lo vemos hoy, un cerro árido, donde había magueyes, por eso el nombre en lengua náhuatl antiguo se refiere a que es un cerro de magueyes, rocoso también, sí, ¿no? Y entonces la cara que da justamente hacia la 14, que es donde empezaría el ataque, pues va a tener una posición privilegiada para los mexicanos desde arriba, que pues ningún general va a hacer menos la posición de estar abajo. Lorenzés sí, te dijo, bueno, la proporción sí era 3-1, eso sí hay que decirlo, o sea, por un mexicano había 3 franceses. Y además traían a una legión de militares que eran muy, muy duros, muy aguantadores y muy rudos, que formaban parte del ejército de Napoleón, porque el ejército se había formado y era parte de la política colonialista de los Napoleones, que cada vez que conquistabas un lugar, tomabas el mejor ejército y lo sumabas a tu ejército. Entonces, en la invasión a Argelia, que fue muy memorable, porque pues, imagínate, en una zona semidesértica, compleja, ganó Francia, pues bueno, ahí encuentran unos batallones de hombres, repito, muy rudos y aguantadores, que les llaman los suaves, ¿no? Los suavos, por decirlo en español, que llevan por esos pantalones, porque son propios de este ejército, pues les acaban ganando y entonces a los mejores suavos los suman a su ejército. Entonces en realidad el ejército era, sí, de franceses, pero también de argelinos, de tunecinos, de turcos, de marroquíes, o sea, de todo lo que habían sumado, ¿no? Y era el cuerpo, era el cuerpo militar más. Claro. Y era élite, exactamente. Entonces se van en el cuerpo a cuerpo a ir subiendo el cerro, y pues los mexicanos de manera ordenada, en columnas militares, porque no les quedaba de otra, pues se van defendiendo, ¿no? Y se van defendiendo de arriba para abajo. Yo te podría decir, por la información que hay, y porque ha sido muy estudiado el tema militar, pues los franceses van de una manera muy desorganizada, ¿no? Como que no les importa, ¿no? O sea, como digo, les vamos a ganar. Ya como ganamos, ¿no? Cuando en la cascarita juegas contra alguien que dice, ese le vamos a ganar, vienes la pelota bien lento, y al final te acaban ganando porque los otros resulta ser que sí estaban organizados. Claro. Tal vez eran menos que tú, pero los mexicanos fueron muy organizados. Entonces, van subiendo las columnas desorganizadas de los franceses, encuentran a los mexicanos, y en el mano a mano, alrededor de las 2 de la tarde, o sea, han pasado 2 horas, se empieza a llover. Entre las 2:30, 2:40 empieza a llover. Entonces imagínate el cerro semiárido con la lluvia, se vuelve un lodazal, se vuelve resbaladizo. Pero pensemos en la Sierra Norte. Sí, ¿no? Claro. Pensemos que estos combatientes de la Sierra Norte pues vienen con huaraches, están acostumbrados a climas así, y eso hay que pensarlo, va a ayudar. Ahora, cuando Zaragoza hace el telegrama donde dice a las 2:40 y tantos de la tarde que el ejército mexicano ya va ganando, que los franceses están desordenados y que están atacando los fosos, pero que los mexicanos los están replegando, acaba de explicar que México ya va ganando, punto, y dice, empieza a caer un fuerte aguacero. O sea, cuando empieza a llover, México ya va ganando. Eso hay que decirlo, tenemos el documento, ¿no? Tal cual. Y eso me parece importante porque evidentemente la lluvia va a ayudar a este remate, vamos a decirlo así, ¿no? Ya van ganando los mexicanos, pero evidentemente la lluvia va a hacer
que en este último esfuerzo, que está en uno de los telegramas que intentan los franceses, se puedan replegar porque no pueden subir. Traen botas, traen otro calzado. Claro. Y en cambio los ejércitos de la Sierra Norte, como decíamos, acostumbrados a esto, los pueden replegar. Y lo que acaba ganando México es en el cuerpo a cuerpo. Eso, Sí. ¿por qué? Porque en realidad no hubo una estrategia nada más de cañones, no, se fueron a cuerpo, ¿no? Con los fusiles. Y eso hace que con los machetes y otras armas y herramientas también, pues puedan ganar el ejército mexicano. Alrededor de las 4:45 es cuando termina la batalla. Es decir, la batalla no duró 5 horas. Nosotros como que pensamos que pues es de días, ya sabes, mucho tiempo. 5 horas de batalla, ¿no? El propio Zaragoza dice en este telegrama de las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria, que él quisiera ir detrás de ellos, y lo dice, pero bien sabe el gobierno que no tengo ni hombres ni armas para eso, ¿no? Él es prudente, es la famosa historia donde Porfirio Díaz quiere tomar la caballería y perseguirlos. Zaragoza dice, momento, o sea, porque si nos vamos a la parte del valle, ¿no? Al camino a Mozoc, Sí. ahí quién sabe qué pasa, porque ahí no tenemos la posición ganada. Y al final de cuentas el general también está pensando pues, que no le vayan a matar a los otros generales, ¿no? Claro. Y ahí la historia dice, bueno, y Porfirio Díaz, el héroe, no, a ver, hay que poner los puntos adecuados. Por eso decía, se hace a veces una lectura de la historia muy equivocada, como queriendo ser transgresor, viendo otras cosas. No, el héroe se llamó Ignacio Zaragoza. Sin duda. Así, sin duda. Muy bien. Los que ayudan son los ejércitos de todo el país, repito, de Morelia, San Luis Potosí, Chiapas, Toluca, se me olvidaba, después llegan los de Guanajuato, y Zaragoza, ¿qué pasa el 6 de mayo? Zaragoza se despierta a seguir pensando cómo defender Puebla. Por eso empieza a recorrer toda la zona hacia Catzingo, todo esto, para ver cómo vamos a reforzar como ejército de esta zona, mientras los franceses se repliegan en Veracruz, que lo tienen bien controlado. Sí. Evidentemente no hay más ejército por esta ruptura que hay en el propio país, porque Claro. uno diría, ¿por qué no mandaron todos a Veracruz? Sí. Pues no, simple y No sencillamente no hay más. Y en estas visitas a la tropa, que Zaragoza era muy cercano a la tropa, Patricio Ramos describe cómo Zaragoza llega al campo de batalla y es cercano. Por eso es que solo hay una pintura, la que está en la casa de Alfeñique, con Zaragoza en el campo de batalla. Que Patricio Ramos la pinta porque dice, Zaragoza después de que acaba viene al campo de batalla. Inclusive en el campo de batalla Zaragoza regaña a sus militares porque a los franceses que habían matado, los coroneles, sargentos, le arrancan las medallas y se las quedan los mexicanos, y Zaragoza los reprende y les dice, a ver, eso no se hace, porque están humillando al otro ejército. O sea, imagínate la categoría militar. Sí, claro, y les dice, a ver, me van a regresar esas medallas. Eso no se hace. Pues Zaragoza, les digo, o sea, porque tiene un ejército heterogéneo, ¿no? No tiene un ejército que conozca las reglas militares. Y ocurre también algo que describe Patricio Ramos, que cuando están en los Remedios, una de las banderas de los batallones franceses fue tomada y un mexicano se subió y estaba la bandera de México y la amarró abajo. Y Zaragoza se enojó, pidió que la bajaran porque eso era un acto de humillación. Digo otra vez, vean los valores militares, ¿no? Los valores. O sea, sí es la guerra y lo que tú quieras, y son enemigos, pero hay valores Tiene que haber honor. militares. Zaragoza va a hacer va a intentar organizar el ejército de la defensa, y en esa visita en septiembre se contagia de tifus, de una enfermedad que da por descuidos, por no hervir el agua, de descuidos, digamos, de higiene, que un general de su categoría no tenía, ¿no? Pues eran higiénicos, sí se cuidaban, pero bueno, visitar la tropa es otra cosa. Le escribe a su gran amigo Ignacio Mejía, que se había quedado a cargo del gobierno de la ciudad, que en ese momento a esta ciudad en términos militares ya la llamaban Zaragoza. Los militares ya decían, esta ciudad la defendió Zaragoza. Entonces mandaban partes a Zaragoza, pero no al general, a la ciudad la empezaron a llamar Zaragoza. Y le escribe a Ignacio Mejía, le dice, consígueme una casa para descanso, ando muy fatigado. Están esas cartas publicadas en el epistolario de Ignacio Mejía, y le consigue una casa que ya no existe, es donde ahora está la tesorería municipal. Sí, en la avenida Reforma, claro. Ahí estaba la casa, ahí llega Zaragoza, y Zaragoza muere en la mañana del 8 de septiembre de 1862. No en campo de batalla, sino por una enfermedad, por visitar a la tropa. Le informan al presidente Juárez, decreta automáticamente luto nacional, y el presidente Juárez va a firmar el decreto el 11 de septiembre, que esta ciudad desde ese día se va a llamar Puebla de Zaragoza. Exacto. Se publica a finales de septiembre en el diario oficial,
y ese es el nombre que ya va a tener la ciudad. Y todos los generales, incluyendo después González Ortega y Díaz, siempre hablan de la Plaza de Zaragoza o la ciudad de Zaragoza. Claro, claro. Desde ahí se va a llamar, aunque el nombre que les da Benito Juárez, por eso en el Casalón de Cabildo está con letras de oro el nombre de Juárez y el nombre del general Zaragoza, justamente porque esta ciudad, por decreto de Juárez, es Puebla de Zaragoza. En 1950 el Congreso le da Heroica Puebla de Zaragoza y hace pocos años se da el nombre de 4 veces Heroica Puebla de Zaragoza. Perfecto. Qué amable. Muchísimas gracias, Fabián. La verdad es gusto. impresionante parte de esta historia que nos platicas, de todo lo que envuelve, todo lo que envolvió a 5 horas de batalla en la historia de este país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y que cambió para siempre el Ciudad de México y de Estados Unidos. Y de Estados También Unidos. hay que decir. Exactamente, muy amables. Gracias por estar con nosotros aquí en Entre Amigos. Estamos en el centro histórico, aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla, aquí en el restaurante El Anafre Rojo. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Verdaderamente Con gusto, nos dejas totalmente ilustrados. Muchas gracias. Gracias a ustedes.